En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast, y hoy me sentaré con unos invitados muy especiales para un segmento sobre arte y neurociencia. Estaré con el doctor Héctor de Jesús Cortés, doctor en neurociencias y asesor científico del podcast, la doctora Doris Sommer, directora de la Iniciativa de Agentes Culturales de Harvard y catedrática de literaturas latinoamericanas y estudios afroamericanos. También el doctor José Falconi, recibido de la Universidad de Harvard, profesor de Arte y Derechos Humanos en la Universidad de Connecticut y un reconocido curador de arte latinoamericano. Nuestra conversación abordará las intersecciones de arte, cultura y neurociencia, y dejaré que ustedes también se presenten. Muchas gracias. Gracias a ti, Doris. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya ustedes saben que mi trabajo pago es en Harvard como maestra de literatura y de estudios culturales en América Latina y en Afroamérica Latina. Y mi trabajo, misión, es desarrollar estos temas que vamos a abordar hoy en plan de educación creativa y que tome en cuenta los recursos maravillosos que tenemos en América Latina para desarrollar las capacidades mentales de las personas. Y mi nombre, es José Falconi. Yo feliz de estar aquí con grandes amigos como Héctor, con Doris y ahora contigo, Jessica. Feliz de estar aquí y decir lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos la misión con Doris, cuando se fundó Agentes Culturales hace ya más de 20 años, no voy a decir cuándo, de poner en the forefront, o sea, de poner en muestra, en demostrar claramente la importancia del arte, ¿no? En qué es lo que hace el arte para nosotros, ¿no? Y no solamente, y verlo como un recurso social. Por mucho tiempo lo que veíamos en los estudios culturales, en las humanidades, lo que hacemos nosotros, era básicamente una y otra vez denuncias, toda negatividad y muy poca propuesta. Cuando lo que trabajamos, nuestro métier, nuestro trabajo, ha sido el arte, y el arte es un recurso muy pertinente para poder ser utilizado, y que estaba siendo poco utilizado como cuña, porque la gente no estaba dándose cuenta de lo que realmente hacía el arte. Entonces ese ha sido nuestro trabajo por los últimos 20 y pico de años, intentar darle valor a aquello. Y ya ustedes me conocen a mí de Mi Última Neurona, episodios 2 y 3 del primer season. Ya pueden ver una cara en mí. He estado en este proyecto increíble de Jessica, de Mi Última Neurona, asesorando en la parte científica y tratando de buscar temas que podamos abarcar y que usualmente no escuchamos en la calle, ¿no? Cómo el arte, que todo el mundo cree que es separado de la ciencia, realmente se acompañan y hacen un muy buen equipo. Y gracias a ustedes por estar aquí. Estamos súper emocionados. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a darle. Sí, vamos a darle. Bueno, justamente estaba hablando sobre la importancia del arte para nuestras culturas. Y quiero hablar más sobre eso específicamente en Latinoamérica. ¿Qué parte de nuestra cultura forma el arte? O sea, el componente integrante de nuestra cultura, ¿qué es? ¿Para qué sirve?
para mí es una manera de comunicar sin palabras, ¿verdad? Es algo intuitivo, algo que nace y se puede consumir de manera muy fácil. Y pues bueno, quiero saber qué ustedes piensan sobre eso. Ok, yo sí he pensado mucho sobre eso, Jessica. Y quiero decir que el arte, y aquí cito a Viktor Shklovsky, un famoso formalista ruso, que escribió justo al principio de la Revolución Rusa, tiene un artículo famoso que ha circulado mucho que se llama El arte como artificio. Entonces, el arte siempre ha pasado por filtros. Nunca es una cosa inmediata. Si fuera inmediata sería un impulso. El arte es un artificio y no necesariamente expresa lo que uno ya tenga adentro. Es muchas veces, como dice Héctor, una exploración, así como explora la ciencia, las cosas. ¿Hasta qué punto puedo amontonar estos bloques hasta que se caigan? ¿No? ¿Hasta qué punto puedo mezclar el amarillo con naranja hasta que se convierta en otro color? ¿No? El arte es un medio de explorar el mundo y de tomar cierto control sobre esa exploración. El artista sabe que está tomando decisiones y quizás me adelanto un poco, pero quiero dejar el tema aquí. Por eso el arte es una excelente intervención contra la depresión y la ansiedad, porque el ser humano se da cuenta que es agente. Sí, no, sin duda alguna. Es decir, hay algo acerca del proceso artístico en la cual la persona se vuelve agente. El mundo ya no te está dado, ¿no? Es decir, no te acaece, sino tú eres alguien. Es decir, ¿recuerdan cuando se hablaba de que el artista es un pequeño dios? Es un pequeño dios, lo es. Claro. Es decir, tú dentro de estos parámetros, tengo que hacer algo ahí. Pero eso, ¿qué te da? ¿Qué le da al sujeto? Le da una capacidad de agencia que no tenía en algunos otros casos. Imagínense eso en situaciones difíciles. Es decir, imagínense en una favela. Imagínense en una chabola, favela, Villa Miseria, como quieran llamarlo. Es decir, donde el mundo te ha acaecido, donde el mundo, donde todo te ha caído encima de la cabeza, te ha caído un piano en la cabeza. Bueno, ahora coges el piano que te cayó en la cabeza y lo comienzas a tocar. O sea, esa es la gracia, ¿no? Es decir, aquí hay algo acerca de un posicionamiento diferente, de utilizar algo. Sí es un pequeño Dios para justamente en esos parámetros, evidentemente, ¿no? Es decir, él va a tomar decisiones o ella va a tomar decisiones, ¿no? Es decir, va a decir, esto se mueve aquí, esto se pone acá, esto se cambia, esto se ve de esta manera. Podríamos decir que es una manera de jugar. Son científicos. Sin duda. Sí, son científicos en ese momento. Están utilizando el método científico sí. literalmente para... A mí me fascina desarrollar. que hace muchísimos años, o sea, desde que tenemos pinturas y esos escritos en las cuevas, arte de cómo perciben el mundo, cómo perciben el ser humano, nuestros ancestros, ¿verdad? Homo. El mundo y cómo lo pueden cambiar y eso desde la imaginación y me interesa mucho de dónde, en qué punto como empezamos a como despertarnos. Quiero volver a esa pregunta, pero antes hiciste la pregunta sobre la ubicación de estos temas en América Latina y quiero conectar con algo que implícitamente está en todo lo que dijo José. En América Latina podemos pensar en el arte desde los contextos más desfavorables. En la favela, con el piano caído encima de uno, el latinoamericano de pocos recursos sabe reciclar. ¿De qué se trata el arte? Yo soy maestra de literatura. Yo sé que la literatura, todo texto es material reciclado.
Si las palabras no se habían usado muchas veces, no tienen sentido. Reciclamos como intelectuales, como artistas, como cocineros. Y antes de empezar esta conversación, tuvimos otra donde Héctor y José y tú, creo, mencionamos lo creativos que son los latinoamericanos en la cocina, en todo, porque las reglas están, pero no son férreas. Hemos heredado patrones, pero son para investigar o cambiar, ¿no? Esa es la libertad del arte cotidiano latinoamericano, porque es una manera de sobrevivir y de vengarse, de cierta manera, contra los patrones heredados. Me gusta esa idea de la venganza. Sí, me el gusta. artista es desafiante, Sí. ¿no? Entonces, Winnicott, que era uno de los primeros psiquiatras de niños, un británico brillante que escribió en los años 50, 60, tiene una definición del arte. Dice que es la destrucción simbólica. Si nosotros podemos vengarnos de una manera simbólica, artificial, no hacemos daño, aportamos algo y nos desarrollamos como seres humanos, agentes, frente a una situación que parece ser imposible, pero una que catarsis. es una catarsis, pero es una también sublimación. No es solamente sacar un sentimiento nocivo, es cambiar ese sentimiento en algo nuevo y tuyo y original. Y para volver a tu pregunta ahora, ¿cuándo empieza eso? El ser humano, y eso lo tenemos como estudiantes de humanidades y no de neurología, pero los seres humanos, según esta tradición estética decimonónica, tenemos 3 pulsiones, dice Friedrich Schiller, el discípulo quizás más conocido de Immanuel Kant. 3 pulsiones: la razón, todo el mundo conoce esa; la pasión, todo el mundo conoce esa también, pero lo que agrega Schiller es la pulsión a crear y jugar. Que es la que es intermedia. Es en la cual las dos se combinan. Sí. Es el juego en el cual las dos se combinan. Es decir, es un momento en el cual aparece eso. Entonces, cuando uno ve arte, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿qué es lo que está sintiendo? Sintiendo esas dos cosas, la razón y la pasión al mismo tiempo. Se abre un nuevo espacio, una tercera dimensión, ¿no? Que es el juego. Claro. ¿No? Entonces, sí, tú bien lo dijiste, es como jugar exactamente. Es exactamente, eso es ese regreso a ese momento, porque es el único espacio en el cual las dos cosas, por un lado somos racionales, somos seres, pero no lo somos completamente. Por un lado somos seres pasionales, pero no lo somos completamente. Hay un espacio intermedio, hay un espacio en el cual las dos cosas se juntan. Sí. Cuando uno ve una gran obra de arte, eso está ahí, pegado, junto. Las dos cosas se juntan y tú mandas. Exacto. Porque tú no mandas en la razón, tienes que llegar a la respuesta correcta. Tampoco mandas en la pasión, No. díganme ustedes. Pero cuando se juntan y uno tiene que tomar decisiones y decir, ¿qué hago con este conflicto? Tú mandas. Tengo una pregunta en esa misma línea. En la ciencia, lamentablemente, en mi opinión, es muy estructurada. Para ser llamado científico tienes que ir a la universidad, tienes que hacer un bachillerato, nosotros le decimos, ustedes le dicen pregrado, creo. Pregrado, sí. En ciencias usualmente, luego si quieres tener un laboratorio de investigación tienes que hacer un doctorado. Yo hice postdoctorado y la carrera es como bien estructurada de esa manera. Los artistas creo que tienen una posibilidad de llamarse artistas mucho antes, ¿no? Yo no podía llamarme científico mientras estaba en la escuela superior, por ejemplo, pero tenemos artistas que son niños, tenemos adolescentes y de todo. Pero ustedes sí se educaron. ¿Cómo compara eso? O sea, ¿cómo en su mundo los artistas educados versus los artistas que pues, no tienen a veces ni los recursos ni nada, pero siguen siendo artistas?
¿Qué ustedes creen de eso? ¿Cómo compenetran entre ambos? ¿Cómo se llevan a cabo esas cosas cuando tú haces curaciones? ¿Cómo tomas eso en consideración, no? Sí, yo, a ver, creo que, pongamos un ejemplo claro. Hay gente que, pongamos un ejemplo de Puerto Rico. Uh-huh. Héctor Lavoe tuvo alguna vez algún tipo de educación formal. Ninguna, te lo aseguro. Uh-huh. ¿Pero qué hizo? Sí cantó con su papá, sí tuvo una educación mínima, Uh-huh. es decir, en términos de estudio. Es decir, su papá le cantaba, él cantaba desde muy chiquito. Uh-huh. Cuando llegó acá a Estados Unidos cantó, es decir, sí hubo una tradición en la cual él se formó. Es decir, no tenemos que hablar solamente de ir a Juilliard. Uh-huh. O sea, no solamente no confundamos educación artística, si queremos hablar de esa manera, con alta cultura, Claro. de alguna manera. Es decir, no solamente es alta cultura. No es decir, por un lado, uno puede estar trabajando en artesanías, uno puede estar trabajando... Aquí lo que nosotros rescatamos es ese trabajo creativo a partir de una tradición. Ser un coplista en Puerto Rico. Que no tienes que estudiar, o sea, para ser coplista, pero es decir, un decimero, exactamente. Es decir, ¿cuál es? Es haber escuchado tantas veces ir a escuchar las décimas y luego sacarte una nueva. Uh-huh. Ese pequeño twist es el que nos interesa a nosotros. Porque eso te da cuenta de primero que hay creatividad en todos. Pero que sí necesitas un mínimo de educación. Claro. Es imposible no tenerla. Claro. Es imposible no tenerla. Pero ustedes no miran como nosotros en nuestra hoja de vida ponemos Harvard, esto, lo otro. Cuando ustedes están mirando artes, no miran nada del trasfondo del artista. En el sentido de cuál fue su escuela. Si es que sale bien, si es que es un buen decimero, es un buen decimero. Y ya. Pero un buen decimero también da cuenta de sus maestros, Claro. Uh-huh. ¿no? De su tradición. Claro. Pero lo que quiero rescatar de tu pregunta también es cuando tú dices hay distintos ritmos de ser creativo como artista, que puede ser desde el más temprano, aunque con trasfondo, y llegar a ser científico que realmente innove. ¿Sí? Claro. Pero como ves el paralelo y cómo se solapan las capacidades, un niño, un joven que mantenga abierto esa capacidad de articular, de innovar, de tener curiosidad, de mezclar una cosa, de ir por una rama, llega a ser buen científico. Y buen artista. Igual artista, pero mantener ese deseo y ese ahínco con placer es lo que nos permite desarrollarnos plenamente como ambas cosas y como seres humanos. Sí, para nosotros es muy importante. La palabra que comienza con P, que es placer, que es usualmente mala, tabú por una tradición cristiana, muy probablemente. Que está en la amígdala. Es decir, que nadie quiere hablar, pero parece que, pero en el fondo, el arte, la creatividad, el momento que sacas algo interesante, uno tiene placer. Al momento que uno también ve algo nuevo, también tiene placer. Es decir, trabajar en eso. Nosotros, como dicen, we don't shy away of that. Es decir, es más, es parte esencial de la gasolina, si queremos ponerlo en términos de Daddy Yankee. No, es decir, es términos, es parte fundamental, es la gasolina de esto. Si no, no hay. Es decir, y ese placer es central para nosotros. Sí. Tengo una pregunta basada en nuestra conversación, que yo, formada como científica, puedo reconocer un buen científico o buena ciencia. ¿Por qué? Porque puedo mirar los métodos, puedo mirar la manera, el background, qué clase de información llegó a que esta persona haga esta pregunta, cómo hizo los análisis. Hay como cosas
tangibles que yo puedo tocar para ver esto sí es buena ciencia. Sí, el proceso empírico, ¿no? Proceso empírico. Yo no soy artista. Toco el violín, pero artes visuales no es mi fuerte. Y quiero saber cuál es el proceso para saber qué es buen arte. Y como hablamos del placer y como la reacción que tiene, o sea, no hay dos personas. Es el consumidor del arte, también el que lo produce. Y es como un baile entre los dos que crea, me imagino, esta idea abstracta de buen arte. Sí, es una pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil porque es una pregunta... Yo siempre les cuento a mis estudiantes... A veces, bueno, Doris ha estado sentada en muchísimos jurados de literatura, vamos a decir, ¿no? Es decir, y en mi caso, también de artes visuales, ¿no? Es decir, pero una de las cosas que cuando yo tengo que hablar ante estudiantes de primer año en artes visuales, lo primero que les digo es una cosa que es difícil, pero que es verdadera. Es decir, tú tienes a 100 estudiantes y muy posiblemente 0.5 de ellos van a poder vivir del arte. Y ni siquiera 0.5 de los 100. O sea... Entonces necesitas 2 clases para sacar a uno. Exactamente. Necesitas 200 estudiantes para sacar a uno. Uno posiblemente vaya a ser profesor de arte. Estás hablando de pero entonces la pregunta es ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué es tan...? Y es porque lo que produces tiene que tener una relación muy particular con el momento histórico en el cual vives. Y eso es muy difícil. O sea, ¿qué significa buen arte ahora? Es una cosa compleja. O sea, decir, por ejemplo, yo puedo escribir una excelente novela real maravillosa, extraordinariamente escrita. Voy a una editorial y nadie me va a publicar. Y en 10 años viene alguien, la coge y la publica y se hace millonario. Posiblemente, pero... No habían leído las novelas anteriores. Claro, es decir, es posible que esa novela, porque van a decir, eso ya pasó. Sí. Es decir, de la misma manera en que en la ciencia hay cosas que hay preguntas que ya pasaron, entre comillas. Es decir, si yo hago un poemario que es rimado, raramente me va a pasar, es decir, ya hubo una ruptura hacia el final del siglo XIX, en donde el verso es libre, ¿no? Donde el verso es libre, y por lo tanto es muy raro que alguien haga... Es posible que pase, pero tendría que ser muy particular. Sí, porque y un ejemplo de lo muy particular, porque soy caribeñista, es Derek Walcott. Claro. Hizo toda una Ilíada. Homeros, claro. Homero. Buenísimo. En tercera rima, Sí. estilo Dante. Sí, no, Imagínense. Una novela entera en tercera rima. Es una hazaña increíble. Claro. Y yo creo que es una obra que va a durar. Ahora, quiero hacer otra pregunta para acompañar la tuya. ¿Tiene el arte que durar para ser buena? ¿Tiene un hallazgo científico que durar para ser importante? ¿Me entiendes? O sea, el juicio del momento, como dice José, es importante, pero eso no quiere decir que el resultado vaya a durar como modelo para el futuro, Claro. sino va a marcar cierto hito, cierto momento histórico, y va a ser interesante para el historiador del arte. ¿Sí? No tiene que durar. Les voy a dar otro ejemplo en la vida política. Estaba pensando en nuestro alcalde favorito, el antiguo alcalde de Bogotá, Colombia, Antanas Mocus, que mandó a 20 mimos a manejar el tráfico cuando todos los otros policías estaban corruptos. Entonces, una de las consignas de Antanas es: ¿qué haría un artista? Si tienes una situación absolutamente bloqueada, entonces, ¿qué haría un artista? ¿Qué magia sorprendente metería un artista? Y otra consigna es: sin placer no pasa nada bueno.
¿ok? Ahora, la gente ya se cansó después de 2 años de mimos. Ya habían entendido el chiste, el truco, y unos decían, bueno, el arte no funciona, porque ya no sirve. Y eso para mí es como decir que la comida no sirve, porque como un día y al otro día tengo hambre. Y no quieres lo mismo. Y no quiero lo mismo. Exacto. ¿Sí? O sea, el arte es una manera de vivir, eso es lo que estamos diciendo. Claro, claro. Hay una similitud que quiero que pase en la ciencia y acabo de ver que pasa en el arte también. Hacer cosas en destiempo, ¿no? Ujú. En ciencia hay un ejemplo bien particular de la neurogénesis. Se pensaba por muchos años que no se podían generar nuevas neuronas cuando uno se desarrollaba. Y eso fue, pero por muchos años. Hasta que hubo este investigador que vio este pájaro que aprendía una canción para cierto momento del año y venía el próximo año y esa canción era similar pero tenía algo nuevo. Wow. Y decía, ¿cómo Era un decimero. ¿Cómo aprendió eso nuevo? Si tiene las mismas neuronas y es el mismo patrón. O sea, y entonces dijo, quizás hay nuevas neuronas que están entrando en el área y están pudiendo modificar esa misma canción. Hace los experimentos, científicamente lo prueba, pero nadie le cree. Todo el mundo tenía por años esta idea de que es imposible. Eso le dijeron, hiciste algo mal en el experimento, bla, bla, bla. Y pues tuvieron que pasar años y un montón de otras personas, poquito a poquito, para ahora hacer una idea aceptada que no en todo el cerebro, pero hay áreas que hay neurogénesis. Y veo como si uno hace un arte donde está saltando muchas cosas, no está viniendo así poquito a poquito creciendo, sino que saltó algo, Sí. el mundo puede decir, eso es malo, eso es feo, eso no sirve. Pero veo después que en 10 años viene alguien, la saca y dice, oh, Claro. wow. Ahí- Ahora es que... Ahí yo creo que, bueno, ustedes saben, en el MIT, por mucho tiempo, ahí enseñó Thomas Kuhn, Ujú. ¿no? Es decir, que fue quizás el padre de entender cómo las revoluciones científicas pasaban. Ujú. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Es decir, pasan se comienzan a llenar de problemas las teorías hasta que llega un momento en el cual se quiebra aquello, ¿no? Y aparece realmente una nueva. No significa que la anterior se descarte por completo. O sea, la física de Einstein no necesariamente tira la física newtoniana. Simplemente que la limita. Le dice, para ciertas preguntas, esta funciona hasta más o menos nuestra atmósfera, básicamente, y de ahí tenemos otra. ¿No? Es decir, y la limita. Lo mismo pasa con la física newtoniana, con la copernicana y qué sé yo. Es decir, de alguna manera, pero de esa manera, es decir, hay un problema histórico ahí. Hay un problema de hasta dónde uno puede ver qué puede significar realmente algo o sea, si uno cree, es decir, qué es lo que realmente uno puede prever, ¿no? Como futuro, ¿no? Es decir, y sí, sin duda, si es que no hay mucho más, a veces es muy difícil. Yo trabajo, y para mí eso es una cosa interesante, es decir, yo trabajo en un campo en los derechos humanos que no tiene que ver con esto necesariamente, pero siempre es una cosa interesante cuando alguien te dice ese primer call, que uno ha sacado algo que es absolutamente novedoso, me hace acordar mucho, y que nadie te cree, me hace acordar mucho a los problemas que pasan en derechos humanos cuando alguien te dice hay un abuso aquí y nadie te cree. Sí, sí. Es decir, están matando gente y nadie te cree al inicio. Sí, no, las Es burbujas. decir, y nadie te dice, pero esto no puede ser posible. Ese momento es un momento muy particular, porque dice, ¿cómo va a ser posible que esté pasando algo en Alemania si es la gente más elevada, entre comillas? ¿Cómo puede ser que esté pasando? ¿Cómo puede ser que esté pasando en Ruanda tal cosa? Sí. ¿No? Es decir, ese tipo de cosas, es decir, de alguna manera hay algo de un problema complicado, ¿no? Sí, es el problema de no tener el concepto preparado para procesar la evidencia. Eso. Claro. O sea, en Alemania los que negaron el holocausto decían, eso no es posible y por ende no pasó. Lo mismo en Ruanda, no sé si en el Perú dicen eso imposible y por eso no pasa. Y lo que hace el arte, y aquí creo que es un punto súper interesante para mí, es que permite imaginar nuevos conceptos. ¿Qué pasa con el arte? Uno ve una sorpresa,
algo que no se había entendido, no se había esperado. Y en vez de decir, lo voy a encasillar en este patrón más o menos, uno se deja llevar por la sorpresa y confiesa que no entiende. Y si yo no entiendo, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntarte a ti, y a ti, y a ti, y vamos a seguir conversando. Una humildad cognitiva, ¿no? La humildad. Y he descubierto, preparando un curso al respecto entre ciencias y artes con mi colega físico e ingeniero, Fawaz Habal, en la Escuela de Ingeniería, he descubierto, mirando en etimología, que humilde y humano tienen la misma raíz. Es tierra. Epistemológicamente. Sí, Sí, entonces, claro. Etimológicamente. Sí. Humilde y humano. ¿sí? Claro, ahí hay... Entonces, si uno Claro. es humilde y dice, verdaderamente no entiendo, no hay un concepto previo. Y ahí estamos en el área de la estética. Todo lo demás empieza con reglas que descubrimos o reglas que preparamos para organizar. Pero cuando llega una sorpresa de verdad, estás en la región de la estética porque te confiesas ignorante y curiosa. Y tienes que hablar con la gente, eso te alienta la sociabilidad y la colaboración, y allí entre todos fraguan un nuevo concepto. Sin la estética, difícilmente se hacen nuevos conceptos. Y eso es lo que creo que para nosotros es tan importante. Porque eso, es decir, ver arte, dejarse sorprender placenteramente. Porque es el chiste, ¿no? El chiste es que algo que no entiendes te gusta. Es decir, o sea, yo no, como le digo a mí, siempre que me preguntan esto, le digo, decir, ¿tú conoces a alguien que haya cerrado el libro, haya terminado de leer 100 años de soledad y dice, I got it all? No entendí. No. Es decir, hay que ser idiota. No hay que ser un idiota. No es decir, o vio Las Meninas o escuchó la quinta de Beethoven y dijo, lo entendí todo. Poco humilde. No, es que es imposible. Hay que ser un tarado para hacer eso, ¿no es cierto? Es decir, si has leído 100 años de soledad y dices, ya lo entendí, después de haberlo terminado, hay que ser... O sea, estás simplemente maravillado, pero ponte a pensar en esa posición. Estás admirando algo que no entiendes. Te está gustando algo que no entiendes. Te has dejado llevar a algo que no entiendes. Yo quiero saber, eso es algo que evolucionamos, esa clase de pensamiento. O sea, para algo sirve que queramos saber más y tener curiosidad y que eso largue dopamina y serotonina, que sea, ¿verdad?, una experiencia rewarding. Sí, porque no es una curiosidad de sobrevivencia, que es la que tenemos desde el principio. Esto es una curiosidad que no te va a hacer sobrevivir nada, pero te hace feliz o te da placer, que es lo que estamos hablando. Y eso es demasiado importante para el ser humano, que no necesariamente tienen otros animales o no conocemos que otros animales lo usen de la misma manera. Pero mira esto, o sea, puede ser que tenga todas esas bases, tiene todas esas bases muy seguramente, fisiológicas. Pero en términos sociales, para nosotros lo que es importante son una serie de otras cosas. Lo que dijo Doris es interesante. Despierta, como no lo entiendes, ¿qué haces? Preguntas, pues, ¿no? Es decir, ¿para qué uno va al cine? ¿Para qué uno va a un date al cine? Es decir, ¿para qué uno va a salir a una cita romántica al cine? Porque uno puede conversar de algo. Para poder conversar de algo, porque yo no tengo nada que decir, ¿no? Es decir, en mi vida, es decir, no, para tener una experiencia y poder decir, compartida para poder decir algo sobre esa cosa, esa tercera cosa. Pero una vez más, uno no comprende algo, comienza a preguntar, se adquiere un espacio de sociabilidad, pero más interesante incluso es, primero, como tú bien dices, hay un descentramiento del ser. Es decir, aquello que tú pensabas que sabías, tú creías que sabías todo, no sabes nada. O sea, hay una posición de humildad epistémica, como tú bien dices. O sea, ahí te caíste. Pero por otro lado también hay una posibilidad en la cual el aro te pone en esa posición tan paradójica, en la cual te gusta algo, comienzas a adquirir el gusto porque te guste algo que no entiendes. Porque seas capaz de admirar
de reconocer algo que no entiendes. Y eso en términos sociales es muy fundamental. Nosotros lo asociamos con la democracia. Es el mejor entrenamiento para, en un mundo pluricultural, para que yo no tenga que entender a mi vecino. Es decir, para respetar. o sea, no tengo que, el tipo no tiene que ser de mi misma raza, no tiene que dar mi misma religión, no tiene que ser mi misma religión, no tiene que dar mi mismo lenguaje, mi mismo idioma, mejor dicho, no tiene que ser como yo. No, yo no tengo que entenderte a ti para admirarte. Sí. Yo sé que vas a seguir ese pensamiento, pero aquí un breve paréntesis. Ese deseo, esa curiosidad que tú describiste, Héctor, tiene una fecha histórica de ser respetada. Y es el albor de la democracia y de la estética en la historia europea, por lo menos en nuestras tradiciones de lenguas europeas, ¿sí? La democracia y la filosofía estética nacen simultáneamente, mediados del siglo XVIII. Es increíble porque antes de ese momento, imagínate tú si tuvieras mucha curiosidad y hicieras muchas preguntas bajo un régimen autoritario. Te cae la guillotina. Que pasó mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Especialmente siendo mujer. Sí, ok, entonces hay un momento en que se llama la Ilustración, donde uno es invitado a pensar libremente, y para pensar libremente tiene que ser en público, que si uno piensa dentro de la cabeza de uno va en círculos. Eso es la crítica de Kant sobre la libertad barata. La libertad verdadera es siempre en público para recibir críticas y opiniones, ¿sí? Y sin estética no llegas a apreciar esos momentos de duda, de curiosidad, de ignorancia. Los museos aparecen en ese momento también. Sí, es un momento. Y no estamos acostumbrados a pensar que democracia y estética se dan mano. Sí. Lo que esto me hace pensar también es que eso es lo que usted dijo de la aceptancia y eso. Estamos pasando un momento ahora en la sociedad o en el mundo donde esa curiosidad al desconocido está como reprimido. Y me hace preguntar también, como en nuestras culturas, bueno, cambiando un poco, pero igual en línea con lo que estamos hablando, como por ejemplo las drogas y los psicodélicos y eso influye la producción del arte, porque famoso eso hace que los visuales sean mejor y de hecho uno se siente más conectado con el mundo, con la tierra y con otros. Y quiero saber, capaz también hay momentos históricos donde había la guerra, por ejemplo, en las drogas, y cómo estamos saliendo de esa guerra y empezar a estudiarlo más, y cómo eso tiene que ver con el arte y la cultura también. Sé que es un poco cambiando, pero creo que es relevante. Bien, lo que diría yo sería lo siguiente, es decir, creo que si estamos en un momento en el cual, evidentemente, no estamos ejerciendo o ejercitando ese músculo democrático. Porque lo único que queremos es básicamente, queremos confirmación de que no estamos correctos. O sea, es decir, la posición paradójica en la cual el arte te pone, en la cual tú dices, yo no sé pero me gusta, es algo que no hemos hecho, no estamos haciendo. Fuera del arte. Es decir, y claro, fuera del arte, en general. Es decir, en general lo que estamos viendo es, yo hablo con mi grupo, y mi grupo me dice, mira, acá estos son conspirators, conspiradores y el echo chamber, ¿no? Es decir, la caja de resonancia, ¿no? Es decir, eso es lo que está pasando, lamentablemente. ¿Cuál es el mejor antídoto? El arte, es decir, la educación estética. Porque la educación estética no solamente te pone en esa disyuntiva, te pone en esa posición paradójica de que te guste algo que no entiendes. Y además, después te comienza a gustar que eso te pase. Como dice Doris, te comienza a dar comienzas
a esperar, comienzas a desarrollar el gusto por que esas cosas pasen. Y eso es el mejor antídoto para justamente salir de ese confirmation bias, ese problema de mera confirmación de tus propias afirmaciones, ¿no? Sí. Tú preguntaste por las ventajas o opciones de drogas psicodélicas indígenas, y eso es un tema fascinante, pero yo voy a tomar un desvío aquí para seguir la línea que introdujo aquí José de la educación estética. ¿Cómo preparar a las personas a disfrutar la duda? Porque si no disfrutamos la duda, la democracia es impensable, ¿sí? Si no tenemos que considerar, sopesar, imaginar, escuchar, ¿qué quiere decir democracia? ¿Sí? Entonces, aquí quiero aludir a la importancia de una primera y secundaria postsecundaria educación que nos prepare a disfrutar la duda y desarrollar opciones de interpretación. Cuando nosotros nos dedicamos a educar a través de las artes, es contextos rigurosos académicos, pero sometidos a nuestro escrutinio como investigadores y artistas. Hacerle preguntas al texto. Todo el mundo tiene que hacerle una pregunta al texto. Después, hacemos interpretaciones artísticas de ese texto. Y cuando tú haces tu coreografía y es distinta a la mía y a la de Héctor y a la de José, nos damos cuenta que hay distintas coreografías interesantes y nos interesamos los unos por los otros. No necesitamos una respuesta correcta, y eso nos hace admirar y contar con todos los demás en vez de competir, ¿sí? Y como dije hace un rato, y eso es mi leitmotiv últimamente, las personas son inteligentes y creativas por naturaleza. Y cuando la gente piensa que los niños pobres tienen que alcanzar cierto nivel antes de ser inteligentes y creativos, los están condenando a una situación de desventajas acumuladas. María Montessori, eso lo tienen que saber todos, desarrolló su metodología, que parece muy sofisticada, en el gueto de Roma, con niños abandonados por sus mamás durante el día, niños pequeños mocosos que ella tenía que limpiar y organizar en torno a mesas. No recordar esa lección y seguir enseñando de una manera militar que lastima a los muchachos en vez de formarlos, es un crimen. Y quería decir eso, pero Tengo una línea que ¿quieres decir algo? No, por favor, dale. O sea, iba a responder solo, pero dale. Que sí quiero volver, ¿ok? Sí. Tengo algo aquí bien interesante. En los últimos años me he estado empapando más de la psicología y la neurociencia. Y sabemos, por mucha investigación, que el cerebro todavía no está completamente evolucionado como otros órganos, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Y muchas veces nos hace pensar que las cosas están bien cuando en realidad no están bien. O sea, que el cerebro a veces nos sabotea. Y esto se ha estudiado en psicología en todo momento. Y hay un fenómeno que está pasando ahora que es, ¿verdad? Por diferencia de generaciones, se está perdiendo lo que es el delay discounting, que es poder esperar tiempo para algo, hacer algo pequeño ahora, porque sabes que en el futuro va a ser mejor, versus lo que está pasando ahora, que es recompensa inmediata, ¿no? Los jóvenes, los niños, hasta yo mismo, me he vuelto adicto a cosas como las redes sociales, que nos da una recompensa inmediata, ese rush de dopamina, ¿no? Aumenta dopamina en el cerebro y nos hace sentir placer. Pero ese placer se va muy rápido, entonces quieren más y se vuelve una adicción literalmente. Me gustaría saber si el efecto de las redes sociales también ha permeado en el arte,
O sea, en el sentido de que ya el arte no es visto de la misma manera. Hay arte, como tú dices, la ves un día, no te parece nada, lo vuelves a ver y qué cosa interesante. O hasta después piensas, en otro momento, mientras te estás bañando, lo que sea, y dices, wow, ahora entendí, ahora fue que me causó el placer. Hay un delay discounting que puede pasar en el arte. Y no sé cómo las redes sociales o el entrenamiento de jóvenes hoy día a este constante recompensa inmediata está afectando su campo también. Bueno, mira, yo enseño, o yo comencé enseñando fotografía. Ya no enseño fotografía porque no hay fotógrafos. Justamente por eso. Porque el teléfono, es decir, antes existían departamentos completos de fotografía. En la universidad. No, es decir, en los periódicos, en los diarios, por ejemplo. Okay. Si tú tenías photojournalists, fotoperiodistas, gente especializada en fotografía, hacia el 2010 los echaron a todos. No existen fotoperiodistas en el New York Times, en el Chicago National Tribune. Geographic. No existen. Wow. ¿Por qué? Y a todos les dieron un teléfono. Porque cambió la manera de comunicarnos. Antes eran unos cuantos que tenían una cámara muy buena. Eso fue básicamente en los años de los 20 en que aparece el flash y aparece la cámara movible hasta los años 90. ¿No? Es decir, en donde también ya hay un montón de problemas con respecto a quién es el único testigo. ¿Por qué alguien como Capa puede ir a tomar fotos nada más y solamente eso significa fotografía? Eso significa algo. O sea, ¿por qué solamente tomar una foto ya significa actuar? Porque significaba mandar la foto al New York Times y que el New York Times dijera algo pasado. Es decir, él estaba embedded, él estaba dentro del día D. Al día D están matando alrededor a todo el mundo, o sea, los alemanes. ¿Por qué él no podía coger un fusil y matar a los alemanes? Es decir, no, porque supuestamente él estaba afuera de ese contrato. ¿No? Es decir, una vez más, todo eso se comenzó a caer. Se comenzó a caer debido a que comenzaron a cambiar las maneras de manejar. Ya el mass media pasó a ser social media. Y con eso también, evidentemente, sucedió lo que sucedió con respecto a la fotografía. La fotografía se volvió una lengua franca, casi ya no un arte, entre comillas. Sin embargo, de la misma manera que hablamos, pero hay literatura, de la misma manera que yo escribo una lista de mercado, pero hay literatura, hay cosas que el arte todavía te detiene. El arte todavía te detiene. Hay buenas fotos que te detienen. O sea, hay buenas fotos dentro, y eso es justamente, es decir, hay cosas que te detienen. El arte te detiene. El arte, un buen pedazo de literatura, un buen cuento te detiene. Tenemos menos tiempo, eso sí, no voy a negarlo. Tenemos menos tiempo. Las novelas cada vez son más flaquitas. Eso sin duda. Pero el arte te detiene. Sí. Y el arte stops you in your tracks. Te detiene. Que el artista tiene que ser más creativo para Pero esa es parte de la definición de Shklovsky del arte. ¿Qué es el arte? Es artificio y desfamiliariza. Él es el que acuña la palabra extrañamiento, desfamiliarización. Entonces te saca del hábito. Y al sacarte del hábito o ponerte una césped color rosa, dices, wow, me produjo la sorpresa. Y ahora tengo que ver la forma de la césped, porque antes cuando era verde pensé que lo había entendido, ¿no? Entonces, el efecto del arte es detenerte. Posiblemente en 2 años ya no te detenga y vas a decir, fue un momento histórico interesante cuando me detuvo, ¿sí? El efecto no tiene que durar, pero el efecto te enseña que aquí ha habido algo que vale la pena. En literatura, en lo visual, en música. Quiero saber, bueno, también ahora ese de detenerse. Hubo unos momentos en los últimos meses donde yo sí me detuve y dije, wow. Y era por el arte artificial.
que ahora se está produciendo, cosas que, ¿qué mezcla de objetos o un escenario que jamás he visto? Y literal yo scrolling en Instagram, wow, o sea, qué interesante. Quiero saber qué piensan ustedes con este rise de AI, inteligencia artificial. A mí sí me parece problemático y complicado porque no regresa al humano. O sea, sí hay una cosa compleja. Habrá que ver. Lo que creo es que el único espacio en donde el AI aprende es en Internet. O sea, no hay otro lugar donde más aprende. O sea, el AI aprende en lo que hay en la web. Y va a aprender, parece, cosas medianamente interesantes. Es decir, va a poder hacer cosas, va a poder escribirte buenos memos, va a poder hacer mid-range, muy buenas cosas mid-range. O sea, va a poder ser un muy buen paralegal, va a poder ser un muy buen secretario, asistente, por ahora. Sacarte cierto twist, que es lo que diferencia a alguien, a un buen científico, a un buen artista, va a ser difícil. Ahorita lo que tengo que meterte es en el AI a la manera de Dalí. Bueno, ya había un Dalí, pues. A la manera de Picasso, mézclalo con Dalí, mézclalo con no sé cuánto, pero tengo que meter esa variable. Creo que quiero empujar un poco por esto, porque los seres humanos, lo que hacemos, todo lo que producimos es un remix. Sí, claro, todo, por eso, o sea, eso es lo que decíamos. Aprendemos, consumimos, pasa por un filtro que es nuestro ser y hay un output, ¿verdad? Claro, pero es todo, o sea, no puede haber algo, o sea, todas nuestras ideas y todo viene de algo. Y la misma cosa, hay probabilidad. Sí, debe de haber matemáticamente, estadísticamente, probabilidad de crear algo nuevo. Que estos algoritmos puedan producir algo que es tan sorprendente y no todos no somos buenos artistas tampoco. Pero a mí la diferencia de estos AIs es que utilizan cosas que te gustan. Por ejemplo, el social media empieza a aprender de ti, ¿verdad? Y te da cosas que te gustan. A diferencia de lo que estamos definiendo del arte, que es una exploración personal independientemente de lo que le gusta a los demás. Y ahí es donde quizás yo siento que esto nunca va a llegar a ese punto, donde puedes romper ese paradigma y explorar cosas que no gusten a nadie, porque no existen. Sí. Pero si el algoritmo está entrenado en todo lo que está en el internet, hay muchas cosas pavadas, o sea, horribles, que también le está entrenando a este algoritmo. Sí, no es todo lo bueno. Es posible, mira, o sea, tú querías decir algo. No, lo que quiero decir es que el optimismo de Héctor me gusta mucho, pero la especulación de Jessica también, ¿no? Entonces, es un momento quizás donde habría que distinguir, y eso lo hacemos muy a menudo, José y yo, entre el arte como proceso de desarrollo humano y producto. Quizás el producto de AI nos guste más que el producto humano, pero si quitamos el proceso, llegamos a la perversión que tú acabas de describir, de la falta de paciencia y de procedimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor tiene el arte que toma mucho tiempo? Wow. Tú no puedes pintar algo que te guste, que le va a gustar a otro, si no haces borradores y diseños. Tú no vas a sacar una buena canción en 2 segundos, ¿sí? El invertir el tiempo es la inversión en el desarrollo humano. ¿Y ustedes creen que está disminuyendo que a la gente le guste el proceso y lo que están enamorados es con el producto? Claro, lo que está pasando es que está perdiéndose. Entonces, lo que tienes es un producto y tienes puro consumo, como tú estás diciendo, de esa dopamina fácil, de ese placer fácil, o sea, de no tener el tiempo. Es decir, una vez más, comenzamos y creo que unas preguntas era acerca de cuáles eran las motivaciones del artista. Son cosas que yo no lo sé. Las motivaciones de hacer algo son inescrutables realmente. Casi infinitas. Son infinitas. Lo que sí sé es que si Pablo Neruda quería
enamorar a Jessica, tenía que escribir un buen poema. Y se dedicó a escribir y tuvo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar en el poema. Delay discounting. Delay discounting. Eso es lo que sí sé. Sí. Es decir, si en verdad no era para Jessica, pero era para Juanita, si en verdad era Y si para... es para Pablo Neruda, seguramente era también. Eso no ha cambiado. Claro, o qué sé yo, o quien sea, o si era para ganar mucha plata, o si era para ser famoso, qué sé yo. Las motivaciones pueden ser múltiples y diferentes. El punto es, pero para poder lograr el producto, toma tiempo. Héctor hizo otra pregunta muy interesante aquí que no quiero perder. Es que si nos gusta como seres humanos invertir el tiempo. Y yo creo que sí. Porque si tú le das a un niño un papel y un lápiz y le dices dibuja, se pone a dibujar. Y a tachar, a cambiar, el proceso del juego gusta. Lo que no estamos haciendo es dedicarle ese tiempo en el aula, en la familia, o sea, invitar a ser creativos, guste el producto o no. Creo que eso está cambiando de todos aspectos, porque ya el jugar está cambiando también. Yo cuando era chiquita soy hija única. Mis padres todo el día trabajando, entonces yo tenía que ver cómo voy a hacer para explorar mi mundo, tenía mis juegos, mis Barbies, ¿verdad? Y ahora es diferente en todos aspectos. Uno le puede dar un teléfono a un niño y eso es jugar. Sí. No es más tocar las cosas, no sé, poner las cosas en la boca para probar, ¿verdad? Ya no es más eso, hasta con la arquitectura. Estuve hablando hace poco con una amiga que dice, si tú miras el shift de estilo de arquitectura, ahora es todo simple lines, modern, o sea, falta de color. Y si uno ve cómo ha cambiado la arquitectura, hasta, no sé, no sé cómo se dicen estas cosas, de la pared, ya no tiene más detalles. O sea, es más fácil comprar de IKEA que irte a poner a... Pero José tiene un muy buen ejemplo. Trabajamos sobre un ensayo donde los mexicanos se vengan de eso. O sea, ¿qué hacen? Sí. El de Frida Escobedo. Sí. De los edificios modernos sin detalle. Sí, no, nosotros hablamos un poquito, sí, es decir, lo utilizan como, es un modernismo limpio, entre comillas, pero terminan ensuciándolo. Terminan siempre poniéndole cosas, es decir, a menos en América Latina, nunca se pierde el barroco. El barroco nunca se pierde. Y lo usan como lienzo. Como lienzo, claro. Es decir, hay algo muy bonito acerca de ese twist que le dan, ¿no? Es decir, sin duda eso viene, en la historia de la lectura, eso viene debido a que la función se vuelve importante y que la función se vuelve forma, ¿no? Es decir, entonces, pero eso lo podemos... Eso tiene toda una historia, ¿no? Es decir, y que termina siendo fuerte con el modernismo, ¿no? Pero sí creo que es fundamental. Es decir, yo, para que todo el mundo sepa, yo conocí aquí a Héctor en el gimnasio, pero tiene que ver con eso. Es decir, a nosotros nos gusta el proceso. Sí. Imagínate que simplemente nos hubieran dado una pastilla. ¿Qué tratan? Pero esa es la diferencia, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. No sé, si no hubieras tenido una pastilla y hubieras ido trabajando y bueno, ya terminaba con aquí es un poco el antes y el después, pero el punto es ese, ¿no? Es decir, ese es el punto. Hay algo acerca de ese proceso y que nos gusta, y que te gusta a ti, o sea, nos encanta estar en ese proceso y creemos que ese proceso es fundamental y que es central para el desarrollo humano. Y placentero, y por eso quería aludir a ese fenómeno en México, de usar un edificio absolutamente limpio y moderno como lienzo, porque a la gente le gusta crear. Claro. Poner sus cachivaches, llenar cositas. Sí, algo que yo estuve aquí. Ajá. Eso creo que es mucho del arte, porque con los de graffiti, eso tal, ¿verdad? Es como yo y famoso eso, tal y tal le quiere o J más J o lo que sea. Quiero que alguien sepa
que yo estuve aquí en un momento y que se escuche lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Tag. Sí. O sea, yo pongo mi arte como tag, yo existo. Ajá. Exactamente, entonces si alentáramos ese deseo por crear en la primera infancia hasta, ¿no?, la vejez, seríamos más enteros como seres humanos y más saludables mentalmente. ¿De dónde viene la depresión y la agresividad? Sino de la mala formación en las escuelas. Para mí está claro. La competencia, la rigidez, la falta de tiempo para crear. Para crear, pero sí uno tiene que producir, pero no crear. No, claro, y tiene un aspecto biológico también, que lo hemos hablado en el podcast, pero nada biológico está por sí solo, tiene que exponerse a unos factores ambientales, que son los que tú mencionas, que combinados crean depresión, crean distintas enfermedades. Sí, yo tengo aquí una premisa bastante grande, pero que después de haberlos escuchado me interesa entender. Creo que el arte, la finalidad del arte es generar placer, que estábamos mencionando, ¿no? Y puede ser o placer o puede ser asco quizás alguna vez, o puede como que algún tipo de reacción emocional, ¿ustedes creen? ¿O no? ¿Cuál es el propósito del arte? Para yo poder seguir con preguntas. Ok, aquí voy a basarme en Winnicott y también en Schiller. Pero en Winnicott, como empieza con el nacimiento del bebé, el arte, el juego, son maneras de apoderarse del mundo, de explorar el mundo, de no ser víctima del mundo, como dice José, de explorar y ser dueño del mundo. ¿Sí? Claro. Y si uno es dueño y agente del mundo, no resiente las dificultades, la autoridad, la escasez, y se integra en una sociedad. Si no se integra, si no se siente agente en cierta medida del mundo, se hace resentido y agresivo. Okay. ¿Sí? Entonces el arte es una manera de entablar con el mundo de tú a tú. ¿Sí? Formar parte del mundo activamente, claro, y no tener que desbaratarlo por resentimiento. Ok, ya veo. Y entonces la ciencia yo la puedo definir como un estudio para poder resolver o contestar preguntas, como llegar a la verdad, ¿no? Eso es lo que nos enseñan en la ciencia. Un método. Claro. Y yo por muchos años escuché que Puerto Rico era de los países más felices del mundo. Y yo no tengo exactamente las estadísticas ni qué usaron, pero yo sé que yo era bien feliz en Puerto Rico. Y Puerto Rico es un país que mucha gente considera que no está desarrollado, necesariamente. Y Latinoamérica, tú vas allá y sientes que estás muy feliz. Yo no he ido a toda Latinoamérica. Pueden ustedes quizás abordar un poco más. Yo sí puedo decir mi experiencia en la gira de LATAM. Estoy muy feliz. Pero entonces son considerados subdesarrollados, todos ellos, como comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿podemos ser un país desarrollado y súper feliz como lo son Latinoamérica con respecto... Porque yo creo que Latinoamérica, y ustedes me pueden corregir, también el arte se ve diferente a Estados Unidos, por ejemplo. No conozco otros países desarrollados necesariamente, pero es esa dicotomía de desarrollarse que tiene que ver mucho con la economía y todas estas cosas, y de verdad encontrarse o tener felicidad que no depende del dinero, no depende de muchas otras cosas. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque si te vas a morir sin hambre, no eres feliz. Pero entienden mi pregunta, ¿cómo el arte juega un rol ahí que ustedes ven en esos dos lados? Me hace acordar tu pregunta. Me acuerdo que una vez siempre le preguntaron a un poeta, le preguntaron, ¿puede ser un buen poeta sin ser triste? No es decir, el otro dijo difícil. No es decir, a ver. Creo que hay dos aspectos por ahí. Sin duda, la modernización ha traído muchos problemas en general. Es decir,
la modernización implica de alguna manera, el proyecto moderno ha implicado de alguna manera crear esta cosa muy particular que se llama el individuo moderno, ¿no? El sujeto moderno, el individuo. Y el proceso de individuación es difícil. Implica sacarlo de la comunidad, implica destruir comunidades tradicionales, que es complejo. Implica que pierde una serie de sentidos de vida, ¿no? Para tener otros. Se gana mucho con la individualidad, con el individuo, ¿no? Es decir, todo nuestro sistema jurídico está basado. Yo, por ejemplo, no tengo que pagar los platos rotos de lo que hizo mi padre o mi clan, entre comillas, ¿no? Es decir, al menos esa es la idea, ¿no? Es decir, no tengo que pagar los platos rotos que hizo, no sé, decir, qué sé yo, es decir, yo solamente soy responsable de lo mío, ¿no? Es decir, tengo responsabilidades, es decir, eso es parte de la creación del individuo moderno. Pero ha implicado también una pérdida de sentidos, ¿no? Es decir, y de alguna manera creo que en América Latina, debido a que ese proceso de modernización, de individuación no ha sido completo, estamos en una suerte de sweet spot, de alguna manera rara, ¿no? Es decir, en donde no se han perdido completamente los sentidos de comunidad, pero también los sentimos duro porque no somos, es decir, por ejemplo, la familia importa muchísimo, ¿no? Es decir, uno no pierde esos ties, ese capital social, si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, no pierde esos vínculos, es muy difícil perderlos. Uno tiene que ir a comer los días domingo, ¿no? Es decir, todos los domingos de los papás, ¿no? Es decir, yo por eso me fui rapidito, ¿no? Es decir, pero también implica que se metan en tu vida. También implica que se metan en tu vida, también implica que todo el mundo opine sobre ti. Sí. También implica... O sea, positiva y negativamente. Exactamente, es decir, entonces, estamos en una situación en la cual hay eso en América Latina, ¿no? Esas dos cosas. Creo que de alguna manera es una sociedad que está llena de sentidos sociales, de alguna manera. No lo hemos perdido completamente, ¿no? Es decir, porque no ha habido una modernización completa, total, de individuación total. Aquí es lo que pasa, todo el mundo está desintegrado, porque todo el mundo es un individuo. O sea, uno vive en Chicago, el otro vive en Texas, el otro vive en California y el otro vive en Florida y todos son familia. Sí. ¿No? Es decir, y está bien, son individuos. Pero esos ties se vuelven más complejos, pues, ¿no? Entonces, ¿se puede modernizar sin individualizar? Esa es una pregunta extraordinaria que yo no sabría qué decirte. ¿O hay ejemplos de eso en algún lugar? No sé. Hay un ejemplo interesante en Finlandia. En los países nórdicos, sí. Bueno, ellos dicen que porque son países nórdicos, pero Finlandia había sido uno de los peores países según el puntaje de PISA hace 15 años. O sea, un país nórdico sin puntaje. Sí, no, era el país más pobre, claro. En tecnología, en nivel de vida, nada. Tomaron una decisión política hace 15, quizás 20 años, de cambiar su sistema de educación, de contar con vínculos familiares, barriales, de amistades, de usar un tipo de Montessori Light, que a mí me gusta, y miren lo que ha pasado. Finlandia ahora está arriba en PISA, tiene una producción tecnológica impresionante. Es el país más feliz. Y es un país súper feliz. Entonces, claro. Tu pregunta no es sacada de un optimismo innecesario. Es un optimismo necesario. Y cuando yo les pregunto a los colegas finlandeses, ¿por qué no vienen a capacitarnos? Claro. A ver cómo se combina esos valores sociales tradicionales con la modernización más al día. ¿Sabes lo que responden? Bueno, somos un país pequeño, nórdico, casi homogéneo.
O sea, es una respuesta casi racista, seguramente elitista. Pero yo sé que esa fórmula puede funcionar. Y en Paraguay tengo grandes expectativas que el nuevo ministro de Educación, con su decisión de empezar a reformar la educación de lo militar a algo lúdico y creativo, con pretextos, vamos a ver un cambio muy importante en Paraguay. Ojalá en Puerto Rico también. Eso espero, ¿No? Sí. Porque uno no tiene que echar por la borda los sentimientos y el placer de hacer cosas con las manos. Claro. Eso ha sido un error y el error se llama la espina calvinista que llevamos dentro de la modernidad. De eso ha escrito elocuentemente Max Weber hace más de un siglo y así es. Pensamos que la modernidad es sacrificar la familia porque tenemos que acumular más. Claro, es decir, parte interesante, si uno ve los países nórdicos, quizás ahí hay un ejemplo de algo, ¿no? Es decir, hay un ejemplo de que no se rompieron los... Lo que pasa es que tenemos voy a hablar a muy grandes rasgos. El sistema que tenemos aquí en los Estados Unidos y el sistema de Inglaterra tiene una vena libertaria muy grande también. Entonces, hay un hiperindividualismo marcado, que es una vena libertaria que hay en Inglaterra y en los Estados Unidos, que es muy marcada, ¿no? Entonces, no pasa de repente en el norte, de repente habrá que pensarlo, verlo, pero una vez más, cómo caer en eso, cómo lograr eso sin caer en un fascismo. Sin caer en un fascismo, porque sin caer en una homogenización cultural demasiado fuerte. No, porque si ya estás buscando solamente una homogeneidad cultural, para mí me suena fascismo. Es decir, entonces estamos enfrente de unas sociedades, lo lindo de la individualidad era pues que evidentemente, es decir, era... Tú podías venir, mira los cuatro somos absolutamente diferentes, ¿no? Es decir, venimos de lugares absolutamente diferentes y ese era el chiste, ¿no? Es decir, ahora bien, significa romper con ciertos aspectos previos, ¿no? Es decir, ¿no? Y juntarlos de otra manera, ¿no? Es decir... Pero por eso digo que los finlandeses dan una respuesta que no me satisface. Sí, por eso digo, sí. Su éxito no depende de la homogeneidad cultural, claro. Cultural. Claro. Su éxito depende de formar a los niños y las niñas en un gusto por la diferencia. Claro. Porque cuando uno juega, cuando uno crea, cuando uno no tiene que competir, uno aprende a apreciar las posibles diferencias y no tener que cancelarlas como errores. Claro, ojalá ¿no? que... Entonces, por eso no me satisface su respuesta, pero su modelo me parece prometedor. Claro. Bueno, es decir, y eso es básicamente lo que yo creo, ¿no? Es decir, también sí, creo que estamos muy en sintonía, ¿no? Es decir, estamos enfrente de uno va a Nueva York, pues aquí nada más a Boston, todo el mundo somos absolutamente diferentes. O sea, cómo articular esas diferencias es el punto, ¿no? Es decir, igual Boston creo que es uno de los lugares más tristes. O sea, la inteligencia de promedio es muy alta, o la educación promedio. Uno se va a una cafetería en Cambridge y tenéis a científicos, ingenieros de MIT, Harvard, los mejores, ¿verdad? Pero el promedio de felicidad es muy baja. Sí. Muy baja. ¿Y cuántos estudiantes, tanto subgraduados como graduados, no están medicados? Otra cosa. Como la mitad. Yo recuerdo hace 25 años y quizás más, vinimos mi hijita de 5 años a visitar Harvard porque nos íbamos a mudar. Y caminamos frente a la biblioteca principal, la Widener Library, y me mira, y esa es una niña que nació en otro campus, en Amherst, muy parecido, ¿no? Arquitectónicamente. Y me mira y me dice, mami, ¿por qué está todo el mundo tan enojado? Sintió la tensión y la depresión a su manera, con su vocabulario de 5 años, pero lo sintió. Tienes mucha razón.
Sí, uno camina por la calle y la gente mirando hacia abajo y enojado. Sí, la expresión es cierto. Hasta mudarme de Florida a Boston hace 2 años, yo me acuerdo en Florida, uno dice, si está caminando en suburbs, hola, Sí. buen día, Sí. good morning, o lo que sea. Y acá le dije eso a alguien y me miró como que, Sí, sí, me sí. estás hablando. Sí. ¿Qué se te ocurre hablarme? Sí. Es Sí. muy distinto. Bueno, yo quiero volver al tema de psicodélicos y arte, porque creo que es muy relevante y creo que es importante para nosotros como neurocientíficos y también como personas que consumen y saben mucho sobre el arte y la cultura. Consumen. No consumimos muchas cosas, ¿no? Bueno, pues es algo que sí quiero hablar porque yo por un lado sé más sobre la neurobiología de eso, cuáles son los cambios y me interesa mucho que cambia nuestra percepción y por algo nos hace sentir más conectados uno con el otro y con la tierra. Así que creo que el arte... Bueno, voy a dejar que el curador este peruano. Ayahuasquero. No, pero yo he hecho ayahuasca hace muchos años y la verdad que no me gustó, pero mira, yo más bien te diría que si bien evidentemente el mundo del arte es un espacio en el cual las drogas conviven, eso es indudable, en la música, en la literatura, en qué sé yo, en todo, ¿no? Es decir, es un espacio fértil, entre comillas, para las drogas y se utiliza mucho, entre comillas, solamente para esa idea, la idea de pasar a una tercera dimensión, pasar a una dimensión nueva, ver cosas de una manera diferente. Yo te diría que puede ser que sea parte de alguna manera de vivir. Personalmente no la siento tan cercana. Y a veces puede ser más placebo que otra cosa, en manera de ver. Es decir, mucho del trabajo, si uno se pone a hacer una sinfonía. Es decir, y si uno se pone a hacer una novela, se pone a hacer un cuadro grande, sí hay algo de locura, pero hay trabajo, hay sacarse, es que hay que darle y darle y darle, y eso requiere no levantarse pues en un éxtasis. Hay una versión muy romántica de eso, ¿no? Es decir, vi el futuro es decir, esa idea de tomarte la pastilla, o tomarte la ayahuasca, o tomarte lo que sea, o fumarte lo que sea, y ver la desfamiliarización rápidamente. ¿No? Es decir, porque alguien lo hizo por ti. No es decir, ver las cosas, o sea, de otro color, de otra dimensión, qué sé yo. En muchos casos, a menos como yo siento el proceso artístico, es puro trabajo. O sea, o mejor dicho, no puro trabajo, pero hay una gran parte, sí hay decisiones que tomar, sí hay momentos hay momentos en donde hay disyuntivas, ¿no? Pero sí hay momentos claros en los cuales es casi 90, como lo de Balzac, ¿no? Es decir, 1% inspiración, 99% transpiración. Eso es, ¿no? Edison también, sí, hablando sí. de ciencia. Sí, sí, no, es decir, entonces, la pregunta sería, ¿de dónde aparece esa inspiración? No, ¿de dónde aparece esa inspiración? Yo te diría que me parecería muy raro. O sea, pensemos, por ejemplo, en alguien como, no sé, Jim Morrison, ¿no? O sea, metiéndose peyote, metiéndose todo lo que... Si él no hubiera estado metido en la música, hubiera sido muy raro que eso no lo hubiera canalizado la música. O sea, había algo previo y algo posterior a la metida de peyote. Es decir, había un ecosistema, digamos, en donde eso floreció, entre comillas. ¿No? Es decir, y de repente eso le sirvió ¿para qué? Para hacer un par de letras más, qué sé yo, un par de armonías más, pero de alguna manera tengo la impresión de que lo que importa es el ecosistema. El ecosistema de la música, o sea, estaba tocando, y una vez más, para hacer eso, no tenías que haber estado volado pues todo el día. O sea, debías estar tocando el pianito. Es decir, hay manera de ver que me parece importante, pero
pero el hecho de meterte eso no me suena o sea, no, sí. Yo no lo estoy diciendo de manera causativa, Sí, bien. sino correlativa. Correlativa. Sí. Yo veo hasta una analogía. Es como un atleta profesional que trata de utilizar los mejores tenis para correr y quizá una droga puede ser como un mejor tenis. Como que vas a correr un poquito más, pero si tú como quieras sigues siendo un profesional. Y claro, no, como yo que te estoy abre quizás concuerdo. un poquito de Claro, de repente, Pero sí. yo no creo que es solamente un poquito. Yo pienso que ya la persona, uno está predispuesto porque es artista a experiencias nuevas. Porque yo no le conozco y no conozco de un artista que tenga la mente cerrada, que no perciba el mundo de ninguna otra manera, solo la suya. O sea, eso no es como un... Una contradicción. Sí, contradicción. No hay eso. Es que quiero saber, no hay eso en el arte. Es que lo que pasa es justamente Porque en la ciencia sí lo hay. Claro. El entrenamiento estético te da esa apertura. Es decir, la gracia es esa. La gracia es que Eso uno, es lo que se enseña. o sea, más que lo que se enseña es el entrenamiento. De tú estar dispuesto, es como si siempre te sintieras listo para el amor. Es decir, estás... Cuéntame más. Pero hay los que no cambian de destino. Sin duda. Sí, Es una cosa ni en otra. Y eso ustedes lo llaman conservadores dentro del mundo artístico. Sí. Sí, claro. Pero Lo que a mí me entiendes a lo que voy. O sea, hay un momento en que tú dices, hay una idea de que, mira, hoy, a veces, no sé, uno se ha sentido, no sé, días en los cuales uno dice, es decir, estoy dispuesto a sorprenderme. Esa es una disposición hacia la vida que el artista tiene. Pero ¿No? a veces se congela ahí. Sí. A veces se congela ahí. Y tú y yo habíamos hablado de eso, de un sesgo modernista. Sin duda alguna. Algún fotógrafo que Sí. conocemos. Hay soluciones que le han servido a uno y que sigue repitiendo compañía. Claro, Porque el cerebro está tratando de disminuir la cantidad de energía que utiliza en todo momento. Eso te hace claro. Asegurar el éxito. Vas a ganar el éxito fácil. Sí, claro. Cuando lo ve como producto nada más. Sí. Claro. Como el viral hoy día. Ser viral para ellos era eso mismo. Era Claro. algo Claro. que ellos sabían que iba a Pero ser. un verdadero entrenamiento artístico, o sea, te deja siempre abierto. ¿Sí? Un Picasso. Un Picasso perfeccionaba un estilo y cambiaba. O sea, esa Porque era la ya gracia. se aburría. Y lo mismo decía Carpentier como escritor. Yo sé perfeccionar mi estilo y después tengo que cambiar. Ese es el chiste. Picasso sí fue uno de esos tipos capaces de poder cambiar. Nunca dejó de buscar algo nuevo. Sí. O sea, es decir, A diferencia de Dalí, por había una ejemplo. búsqueda continua. En el caso de Picasso, en el caso de muchos artistas, de los verdaderos artistas, tú ves... Y el cuento que más me gusta de Cortázar se llama El Perseguidor. El perseguidor. Porque el buen artista persigue. Es un cuento sobre Charlie Parker, sobre el jazz, ¿no? Pero él entiende la buena escritura como improvisación también. Claro. El Perseguidor, se lo recomiendo. Ok, voy a dejar el enlace también para Sí, los sí, que sí, sí. quieran saber más. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que quieres tocar antes de que cerremos la conversación? No, yo quiero hacer hincapié en lo que estaban diciendo de estar siempre humilde y abierto a sorprenderse. Yo creo que necesitamos tener más de eso en el mundo. Sea estés en Latinoamérica, estés en Estados Unidos, estés donde estés. Otra, recalcar que el modernismo y la felicidad no necesariamente son mutuamente exclusivas. No. Pueden coexistir y habemos personas, o sea, y yo creo que el evento que podemos añadir es comunidad, ¿no? Claro. Se puede tener comunidad en un mundo modernista y no hay que ser individualista al 100%, ¿no? Yo creo que todo tiene un espectro, pero a mí, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo vuelvo a Puerto Rico porque no me encanta Estados Unidos. Yo me siento que estoy en otro lugar que no me siento cómodo. Y llevo 12 años aquí, o sea, un poco menos de la mitad de mi vida. Y es como que yo tengo que volver a mi patria porque allá es donde yo me siento cómodo. Claro, no estoy tan moderno, claro, no tengo tantos recursos, pero me siento
feliz de esa manera. Y me disfruto el proceso, así que yo creo que eso es lo que quiero que la gente entienda. Eso, disfrutar el proceso entero. Claro. No, yo creo que también justamente ese sweet spot que tiene América Latina, hablando acerca, para cerrar con una cosa positiva, es decir, tenemos ese punto particular, ¿no? Es decir, en donde justamente lo que se busca, entre comillas, lo que cualquiera te va a decir, lo que se busca es una nueva ola de modernización. Yo no estaría tan seguro. Más bien, pensemos cómo podemos buscar olas de modernización, entre comillas, hechas a la medida, para no perder aquello que realmente nos hace diferentes y nos hace valiosos y nos hace que la vida sea mucho mejor cuando en América Latina que en otros lados. Es decir, como tú bien dices, los indicadores de felicidad, entre comillas, funcionan porque hay una suerte de valores. La amistad en la Argentina, que es casi un tesoro nacional, la amistad en la Argentina. Es decir, no sé, pues es decir, la camaradería en el Caribe, es decir, las fiestas, es decir, cosas que puedes hacer con un peso nada más, pero que para mucha gente es perder tiempo. Es que eso en todos nuestros países hay algo tangible de eso. En Paraguay, por ejemplo, bueno, en Argentina se llama mate, ¿verdad? Claro. Pero en Paraguay le decimos tereré. Sí, que tereré, sí. Sí. Son hierbas. Hierbas, sí. Un té frío que nosotros tomamos frío, y eso es como algo social. Todo el mundo lo tiene. Claro. Todo el mundo, sí, todas las personas tienen su termo, tienen su propia bombilla, todo, pero tú te sientas con tus amigos y así hablas. Hasta hay memes que una persona que tiene demasiado tiempo, el tereré, como quiere hablar en el micrófono, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que sí, exactamente, es decir, esas prácticas que en otros lugares, sí, yo me acuerdo mucho que Doris me contaba una vez que ella no veía a la gente estudiar aquí en grupo. Cuando ella estudiaba en grupo en Israel y en Harvard, yo nunca estudié en grupo en mi vida. Yo en Puerto Rico todo en grupo. O sea, Todo en grupo. yo en mi vida he estudiado en grupo en Harvard. Wow. Todo era personal. Sí. Yo sí, en grupo, toda mi formación académica fue en Estados Unidos, así que pero son grupos forzados. Y Claro. No se quedan, cambian por clase, cambian. Claro. Sí. No, nosotros estudiamos individual. Ah. Individual. Raro que a veces tenía un amigo con el cual estudiamos algunas cosas, pero en general. Recuerdo haber pedido las notas de una clase que yo había perdido por estar enferma. Y la compañera de aula me dijo, pero tú no estuviste, yo tengo que pasarte las notas. Gatekeepers, esos son, no sé cómo se diría en español, gatekeepers. Pero... Sí, no, o sea, es decir, pero el punto es ese. Entonces, regresando al punto, no busquemos más puntos de modernidad, de modernización, para una modernidad que claramente vacía de sentidos la vida. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es desarrollado? Y esa es la pregunta que yo siempre he tenido. ¿A qué le llaman desarrollado? Sí, pero ahí estamos conversando a nivel conceptual y general de modernización y tradición. La clave está en la educación creativa. Si nosotros instituyéramos una educación creativa que se base en prácticas populares artísticas, entonces conservamos las buenas prácticas locales, creamos colaboraciones, las capacidades humanas de pasar tiempo explorando, porque mi ejemplo fue Finlandia. Ellos no decidieron combinar una cosa con la otra, ellos decidieron cambiar la política de la educación. Porque si seguimos el modelo moderno en América Latina de sentar a los niños en filas militares con una autoridad al frente, y los niños en la última fila haciendo lo que quieren y aprendiendo la corrupción, eso es lo que enseñamos. La modernización es autoritarismo y corrupción. La meta aquí, si quieres salir con esa combinación bonita, es reformar la educación básica y avanzada.
Y tiene que ser de todos los niveles, ¿no? De K16, que vi que en tu hoja de vida, en vez de poner K12, pones K16. O sea, que incluye la universidad. Mucha gente piensa que la universidad ya lo tiene todo listo y no. Mira, que José te cuente de la clase que acaba de iniciar en UConn. Sí, no, es decir, me salió notable. Hicimos un curso sobre derechos humanos utilizando el método de pretextos y salió notable. Los estudiantes se reforzaron a ellos mismos, se conversaron en ellos mismos y hicieron más, entre comillas, haciendo menos. Yo hice menos, yo hice mucho menos, ellos hicieron más. Es decir, fue realmente notable. Entonces, se sirve para todo, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay que aprender, y eso también, una vez más, pretextos no es más que una serie de prácticas populares latinoamericanas. O sea, es decir, lo que queremos es poner en práctica, proponemos básicamente un método, en una suerte de protocolo, prácticas populares latinoamericanas que hemos aprendido a lo largo de toda la región. Es decir, creemos que estamos en un espacio fértil y virtuoso, que es América Latina. Nos van a decir siempre que la cosa está difícil. La cosa está difícil, sin duda, pero está dura. Pero creo que viendo un poquito más fríamente las cosas, hay muchísimos aspectos de virtud donde podemos sacar cosas interesantes. Sí. Y estamos, como digo, aquello que parece que es nuestro retraso, es en verdad nuestro avance. Sí, 100%. Es en verdad nuestro avance. 100%. Entonces, aquello que pareciera que es un signo de retraso, es en verdad nuestra ventaja. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por esta charla tan bonita. La verdad que aprendí mucho sobre el arte que no sabía antes y siempre a mí me encanta conversar con personas que son expertos en áreas que la verdad que no conozco mucho. Así que gracias a ustedes, obviamente gracias doctor de Jesús Cortés también por siempre ayudar con el podcast. Felices por la invitación. No, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno. Y a ustedes, oyentes, por escuchar nuestras conversaciones larguísimas. Un abrazo, cuídense. Gracias. Sí, chao. Gracias. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.